El último gran concierto de Michael Jackson está lleno de misterios y de decepciones. Bueno, ¿qué tal? El día de hoy vamos a reaccionar a este video. La verdad, a mí siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con Michael Jackson. Por si no lo saben, yo soy muy fanático de este cantante. El rey, toda la vida va a ser el rey. Pero durante muchos años ha habido toda una controversia por lo que sucedió en esta gira que no se dio por la muerte, por la fatídica muerte del cantante. Entonces me pareció interesante poder analizarlo y poder compartir tal vez un poco de mi conocimiento del rey del pop. Y bueno, aparte no he visto a nadie reaccionando a estas cosas, por eso me guardé este iceberg para poder comentarlo entre nosotros. Si les interesa, pues podemos seguir con iceberg y cosas del estilo, pero siempre y cuando en mi punto de vista sean cosas interesantes. Y ya no tengo nada. Hey, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Casey. Todavía no tengo un nombre, así que comencemos con el video. This is it. This is it. This is it. Voice of Pop. A más de 16 años de la pérdida más grande de la música moderna, el nombre de Descansa Michael en paz. Jackson sigue resonando en todo el mundo. Esto gracias a su legado musical, los mensajes que nos dejó y sobre todo a los conciertos que hizo. Sin embargo, el rey del pop prometió a sus fans y al mundo entero lo que se esperaba sería su regreso más grande a los escenarios, en el cual veríamos un espectáculo con una calidad nunca antes vista. Y debido a que su pérdida nos dejó con las ganas de saber lo que pudo haber sido esta gira, y debido a que existe un montón de información dispersa sobre esta, el día de ahora les traigo un iceberg donde vamos a profundizar sobre algunos de los detalles más conocidos hacia curiosidades y secretos de lo que pudo haber sido la última gira de rey del pop. Lo que yo me acuerdo es que había un DVD, o te vendían un DVD, bueno, yo todo lo vi en YouTube, que mostraba los making of de las giras. Y había escuchado que la mayoría de esos videos eran un montaje porque ponían diferentes días en los que Michael había ido a practicar junto con sus bailarines. Y parecía que todo fuera una toma continua, cuando realmente, según declaraciones, Michael estaba muy mal físicamente. O sea, no podía bailar constantemente sin que tuviera dolor. Entonces, veamos. Eso es una de las cosas que yo sé. Veamos si hay algo más que pueda ser revelado. Eso sí, la información de este iceberg estará distribuida de una manera un poco cronológica, así que de cierta forma me voy a concentrar en contarles la historia específicamente de lo que iban a hacer estos conciertos, mientras les doy información que muy seguramente no conocían. Así que nada, empecemos con el iceberg de This Is It, la gira que nunca vio la luz. Ah, su pobre. Empezamos el primer nivel hablando sobre lo más básico y comentado a nivel mediático, las cosas que muy probablemente ya conoces, pero que pienso yo valen la pena ser mencionadas por acá. A ver, sorpréndeme. This Is It iba a ser la última gira de Michael Jackson, pues después de muchos años de trayectoria y con intención de mejorar sus finanzas, buscó realizar una gira con la cual realizaría sus últimos shows en vivo. Esto que mencionas es muy curioso, con cuestión de mejorar sus finanzas. Si mal no recuerdo, Michael en una época empezó a gastar como enfermo. En el documental del 2001, que fue tan famoso porque Michael supuestamente había admitido que dormía con niños, cosa que luego se desmentiría, se veía que el tipo tenía cero autocontrol al momento de comprar. O sea, veía un jarrón carísimo que no tiene ningún sentido que te lo compres porque, o sea, solo es adorno y se lo compraba, o gastaba demasiado en fundaciones. Creo que lo que más le faltó a Michael cuando ya en sus últimas etapas fue gestionar el dinero, porque no siempre iba a tener el éxito que tuvo, y más con las acusaciones. Para esta gira, Michael realizaría un anuncio el 5 de marzo de 2009 afuera de la O2 Arena en Londres, el lugar donde realizaría múltiples conciertos para su público. 17 años. See you in July. Para This Is It, Michael no solo quería realizar sus últimos conciertos, sino que quería hacer un regreso triunfal, algo digno para lo que sería su despedida de los escenarios. La última gran presentación. Y es a partir de todo esto que dentro de la producción de los ensayos de This Is It se realizaría una producción interna en la cual grabarían todo con la intención de realizar. El que estaba al costado de Michael era Kenny Ortega, el director de High School Musical y Descendientes. Para el que no lo sabe, o sea, este señor ha hecho tremendas obras, tremendos bailes, ha hecho coreografías y pues hizo dos de las películas para su generación más importantes de Disney. O sea, el tipo es un crack. Realizar un DVD y añadir los ensayos como extras para que la gente conozca el detrás de escenas de todo, además de grabar los ensayos también para el archivo personal de Michael. Esto sin saber que después del 25 de junio de 2009, todo eso que se grabó tendría un fuerte cambio de planes para utilizarse en un documental. Michael Jackson, la máxima figura de la música de los años 80 y 90, murió hoy en Los Ángeles. Qué maldito para poner esa foto. Esa foto está... Let's do it one more time. Y es así que para octubre de 2009, varios meses después de la muerte de Rey del Pop, se estrena This Is It, el documental oficial donde vemos lo que iba a ser la última gira de Rey del Pop, dándonos un gran acercamiento conceptual de lo que serían estos shows, donde vemos a
Tremenda portada la que se marcaron para This Is It, por cierto. O sea, es una combinación de todo lo mejor y todo lo que iba a ser, entre comillas, el concierto. Michael realizando algunas de sus canciones más importantes y a su vez viendo al artista dirigiendo, planeando y hasta corrigiendo a sus músicos con la intención de dar lo que él pensaba sería el mejor show de su carrera. Ahora, descendemos al iceberg en el nivel 2, donde principalmente hablaremos de curiosidades sobre lo que según el documental y otras fuentes veríamos a lo largo de la gira This Is It. A ver. Para empezar, algo que Michael Jackson tenía en mente para realizar en This Is It era hacer que sus mayores hits sonaran en vivo lo más parecido a las versiones de los discos, procurando alejarse de la experimentación de las canciones para así enfocarse en otros aspectos de los performances, ya sea en cuestión de la escenografía, coreografías o vestuarios. Es por esto mismo que las canciones en su mayoría en lo que vemos en el documental se parecen muchísimo a las versiones de los discos, como se puede notar con Wanna Be Starting Something, Man in the Mirror, Billie Jean y Thriller. A ver, acá lo que se nota es que Michael aún en sus últimos momentos quería ser perfeccionista con todo. No sé si saben, pero Michael utilizaba playback en sus conciertos, muy aparte para descansar la voz porque el tipo estaba ya hecho miércoles en la mayoría de sus conciertos. Lo hacía para que los fans tuvieran la experiencia más cercana al disco y él se pudiera dedicar solo a bailar. Entonces es probable que replicaran eso, pero de manera mucho más disimulada. Tremenda voz. Qué buena canción. Perfecto. Y bueno, algo que sin duda alguna es bastante destacable fue la parte de la selección de los bailarines para este espectáculo, pues la producción de la gira citó a cientos y cientos de bailarines de todo el mundo, A los la cuales fueron miércoles. supervisados y calificados por el propio Michael para así escoger los que él en su opinión serían los bailarines adecuados para el show, siendo una labor donde sin duda alguna se tomaron días y días para realizar solamente esta selección de bailarines. Buscó lo mejor de lo mejor. También es importante destacar la remezcla y aparición de ciertas canciones raras en el setlist de lo que iba a ser este show, pues por ejemplo, aunque no hay mucha información, en el documental vemos a Michael cantando la canción Speechless, siendo el único metraje grabado en toda no la la historia conozco. donde vemos a Michael cantando esa canción. Además, hay otros detalles menores pero que son importantes sobre algunas canciones, y es que hay canciones que cuentan con mezclas muy curiosas, donde escuchamos por ejemplo parte de la canción Another Part of Me en el tema Jam. Nada para mí. Esta canción la conozco porque había un videojuego de Michael Jackson que lo veía cuando después de su muerte. No sé si fue 2011 o por ahí, pero había un videojuego de Michael en el que tú tenías que bailar como Michael y justamente esa canción que es Another Part of Me estaba en ese videojuego. Creo que era la experiencia de Michael Jackson, algo así. La cosa está en que yo conozco esa canción por eso. Mientras que a su vez, después de la canción They Don't Care About Us, escuchamos una secuencia de la canción Why You Wanna Trip On Me, siendo la única vez donde vemos a Michael haciendo esa canción en vivo. Estilo tenía el señor. Antes de la canción They Don't Care About Us, Michael realizaría una coreografía llamada The Drill, la cual no es más que una combinación de la canción Mind Is Magic, la cual es una canción que trabajó para los magos Siegfried y Roy, además de estar mezclada con los créditos del videoclip de Bad. Sin duda alguna, algo muy interesante es que a pesar de lo que se nos muestra en el documental, por otras fuentes, sabemos de otras canciones que iban a ser parte de This Is It. Y es que para los conciertos también se tenía pensadas las canciones You Are Not Alone, el medley de Off the Wall, el cual estaría You Are conformado Not por Love Alone With You es y Don't tremenda Stop Till You canción. Get Up, la canción Stranger in Moscow, Dirty Diana, el Global Medley, el cual estaba esto es muy conformado bad. por las canciones We Are the World, Espérate, Get Up, espérate. la canción Stranger in Moscow, Stranger in Moscow. y Diana, el Global Medley, el cual estaba conformado por las canciones We Are the World y Heal the World, Will You Be There. Y por último, y una de las cosas más interesantes y buscadas por los fans de Michael Jackson, es que en This Is It se planeaba la realización del tema Dangerous, pero contando en ella una mezcla de la canción Who Is It, pero ahorita hablamos de ello. Dangerous y Who Is It, no. Y hablando de las canciones, extraña es importante combinación. hablar de un recurso que es bastante recurrente cuando se tratan de los conciertos del rey del pop, y ese es el playback. Y es que en This Is It, este elemento Sí. fue bastante interesante, porque si bien en algunas canciones Michael Jackson cantaba completamente en vivo, en la mayoría, como era usual, se utilizaba playback para facilitar las coreografías. Pero, sin embargo, el playback en esta gira se planteó de una forma bastante inusual, pues a diferencia del History Tour o el Dangerous Tour, las voces que Michael utilizaría para el playback vendrían de dos fuentes bastante interesantes, pues en algunos casos, pues más allá de utilizar las acapelas oficiales de muchas de sus canciones, en This Is It, la producción optó por utilizar las voces de las demos de las canciones, o en su defecto, utilizar las voces pregrabadas en vivo de otros conciertos. Y Yo lo que siempre me he preguntado es, ok, no quieres cantar en vivo. ¿No crees que habría sido mejor hacer primero una grabación de tu voz cantando? O sea, no de manera profesional, no sé cómo plantearlo, pero yo siempre me he preguntado. Si no quieres cantarlo en vivo porque tu voz se va a ir a la miércoles, porque es constantemente la repetición, ¿por qué no grabas antes de empezar los conciertos una versión más sucia de la canción y después en los conciertos la pones y que parezca que tú la estás cantando? Así el playback se nota más natural, entre muchas comillas. Pero bueno, yo qué sé, no soy cantante.
Y es que, por ejemplo, en la canción Billie Jean, la voz pertenece al demo número 2 de este tema. People always told me, be careful what you do. Claro. O también como ejemplo, en la parte final de Earth Song se utiliza la capela de la versión del demo. Vaso. Eso nunca lo he Pero uno de los escuchado. casos más interesantes fue el caso de la canción Beat It, pues en ese tema se utilizó la voz de Michael del concierto del Victory Tour en Toronto, siendo una voz en vivo, pero grabada 25 años atrás. They told 'em, don't you ever, ever rock ship. Don't wanna be the beat you better than the beat. Bueno, The eso fire es in their eyes, una, their breaths are really clear, so una buena utilización de recursos. Ahora toca descender al nivel 3, donde hablaremos sobre detalles no muy conocidos tanto de la producción como de otros detalles conceptuales. Más allá del espacio que Jackson tenía para bailar, la escenografía de This Is It, la cual fue diseñada y planeada por Michael, se preparó para ser una de las más grandes de toda su carrera, no solamente por el gran tamaño con el que iba a contar, sino también por el tipo de diseño tan disruptivo, pensado para hacer algo que no se había hecho antes, pues aparte del escenario principal, atrás habrían unas rampas con un diseño en curva, que aparte de facilitar la movilidad tanto del cantante como Quería de los hacer demás historia, de bailarines, verdad. le añadiría un toque de dinamismo y futurismo al diseño de la escenografía en general, contando con una rampa central para que sirviera como una especie de entrada en diferentes momentos del concierto. ¡Hala! ¿Qué tal planificación? La escenografía contaría con una enorme pantalla LCD, la ¡Ey, cual yo me contaría acuerdo de con eso! tecnología 3D para crear una experiencia mucho más inmersiva a la hora de proyectar los visuales y videoclips que se transmitirían ahí. Y si me lo preguntan, en lo personal puedo decir que las pocas imágenes que podemos encontrar de esta pantalla en el escenario, uno se puede dar una idea de Se que lo que ve buscaban crear es una experiencia muy espectacular. similar al que podemos encontrar actualmente en The Sphere, el recinto esférico de Las ¡A la Vegas, que se desarrolló en miércoles! los últimos ¡A años. la Me sorprende mucho miércoles! porque si tomamos en cuenta que Michael buscaba hacer esto, aunque a menor escala, en el año 2009, podemos darnos cuenta del nivel de innovación que estaban tratando de lograr a nivel visual. El tipo era un visionario. Ya, decía, yo me acuerdo de esto es porque había salido un par de años después de la muerte de Michael un videoclip de Thriller que era 3D. Y las señoritas que estaban bajando creo que también aparecieron en el videoclip, no sé. Y ahora que hablo de videoclips, es importante hablar del The Dome Project, o el proyecto Domo, el cual no era más que una producción interna en la Doom cual Project, se realizó una vea. serie de grabaciones de diferentes segmentos, cosa que serviría para expandir aún más la narrativa audiovisual del concierto, como lo pudimos ver en el documental con secciones como la de They Don't Care About Us, en la cual vemos a miles de soldados bailar, o también la sección de The Will You Make Me Feel, donde vemos a varios de los bailarines en vigas de construcción, o también como lo pudimos ver con las filmaciones que se hicieron de Smooth Criminal, Thriller o Art Song, en las cuales se grabaron escenas completas en sets para crear una experiencia aún más cinematográfica. Para los conciertos de This Is It, Michael tenía en mente iniciar los espectáculos con una introducción llamada Lightman, la cual mostraría al inicio a un robot que estaría conformado de pantallas, la cual mostraría imágenes importantes de la historia de la humanidad, para después hacer que el robot se abriera y hacer que el propio Michael salga de ahí, siendo un concepto de introducción bastante atractivo para estos shows. Y a su vez, Michael tenía en mente una manera de terminar los shows de This Is It, pues al finalizar el espectáculo, específicamente con la canción Man in the Mirror, las pantallas del escenario proyectarían una secuencia donde veríamos un avión llegar, un avión que tendría como detalle que sería la aerolínea MJ Air, dándonos a entender que Michael estaría a punto de abordar para irse del show y así concluir la noche. Poético. trabajo ¡A es la mierda! fácil. Poético, También, como decía. otro detalle interesante sería la araña gigante que Michael una viuda tenía negra, planeado qué utilizar chévere. para su introducción en el escenario durante la canción Thriller, contando así con un despliegue entero de personas que lo ayudarían a introducirse al escenario de una forma bastante mágica. Y aterradora para algunos. Sin embargo, una de las ideas más peculiares e interesantes que se tuvo para This Is It era que durante la canción Dirty Diana, alrededor del recinto donde ¿Camas? realizarían los shows, aparecerían diversas camas donde aparecerían diversos bailarines que harían parte del performance de la canción, mostrando un lado mucho más sensual y atrevido de la canción, y a su vez, mostrándonos la creatividad que contaría un show como este. Bueno, sí, es creativo. Ahora, vamos a darle continuaremos con el puntos. nivel 4, donde empezaremos a hablar de secretos y detalles poco conocidos de la realización de This Is It. Sorpréndeme. Cuando A se la habla de lo que iba a ser miércoles. esta gira, siempre se menciona el hecho de que se planeó la realización de 50 conciertos, los cuales se vendieron en tiempo récord. Pero algo que pocos conocen es el hecho de que en realidad Michael Jackson no estaba de acuerdo con esa cantidad de shows, pues en realidad la empresa promotora de la gira, AJ Live, le habían propuesto la realización de 10 conciertos, pero debido a la emoción y a la alta demanda que generó el anuncio del 5 de marzo, la promotora decidió añadir 40 conciertos más, siendo una cantidad la cual Michael es no una solo no cantidad. había dado autorización, sino que le preocupó bastante, porque estaba consciente de que la cantidad de conciertos que le habían asignado sin previo aviso podrían afectarle a su salud por la alta demanda de trabajo. Pero ahorita hablaremos de esto. Es una cantidad exagerada, ¿no? Su cuerpo, A pesar su de que descanso, estos 50 shows se habían planeado para realizarse entre julio del año 2009 hasta marzo del año 2010 en el O2 Arena de Londres, la realidad es que la promotora también tenía en mente expandir el show a otros países del mundo, teniendo en consideración a países como Estados Unidos, Francia e incluso México, siendo este último un dato que yo recuerdo personalmente haber escuchado en televisión por allá el año 2009 cuando se estrenó el documental. Y aunque evidentemente era más una idea más que algo que estaba por confirmarse, para Michael esta idea no era de su agrado. Claro. Entre otros Lady planes que Gaga se tenía como para This Is It, telonera. se contempló la idea de colaborar con Lady Gaga, pues debido a una sugerencia del coreógrafo Travis Payne, a Michael Jackson se le recomendó la idea de contactar a Lady Gaga para que ella abriera los conciertos de This Is It, siendo una Bueno. idea que en lo personal creo que hubiera sido bastante Sí. genial, tomando en cuenta que para finales de los años 2000 la carrera de la cantante estaba creciendo, y tomando en cuenta la mezcla Estaba de en los despegue, estilos musicales, sí. todos estamos de acuerdo que hubiera sido genial que Lady Gaga hubiera sido la artista telonera de Hubiera los estado conciertos de chévere, This Is hubiera It. estado bastante chévere.
ver esa combinación. Ahora, algo que es importante y a su vez bastante raro de hablar a la hora de tocar el tema de This Is It es el tema de los vestuarios que Jackson iba a utilizar. Si bien no era raro que a lo largo de diferentes giras, el rey del pop experimentara con diferentes estilos de vestuario, sus dos diseñadores Sí. de ropa, Michael Bush y Dennis Hopkins, con quienes Michael trabajó por más de 20 años, sabían perfectamente que la principal labor de la ropa era permitir que Michael pudiera moverse con facilidad en el Claro. escenario. Pero sin embargo, cuando Michael iba a regresar a los escenarios en 2009, aunque la producción de la gira decidió contar con los dos diseñadores personales de Michael, en realidad le asignaron el puesto de director de vestuario a Sal Digok, un diseñador de moda filipino-estadounidense cuya trayectoria en 2009 estaba creciendo. Y debido a que él no estaba tan familiarizado con el estilo de ropa de Jackson, ni estaba familiarizado con el tema de vestir a bailarines, diseñó diferentes vestuarios los cuales, si bien son bastante interesantes y bastante atractivos, le generaron bastante preocupación a Michael Bush debido a que varios de estos vestuarios eran bastante pesados y poco prácticos para la movilidad de Jackson. Mira, algo interesante de Michael es que siempre buscaba que sus trajes sean lo más cómodo posible para poder bailar. Y por eso llamaban tanto la atención, por eso tanto brillo, tanta cosa, y no estaban súper cargados. Acá yo veo esto y siento que está súper cargado. Yo no sé cómo va a poder bailar con unas tremendas sombreras gigantescas, ni siquiera sé si pesan. Entonces sí se nota como el cambio de intención o el cambio de dirección visual. Y bueno, acá solo veo brillos, pero no veo tanto el carisma de Michael. Por eso es importante siempre mantener a los creativos originales que trabajaron con el autor y ya saben más o menos qué línea tienen que seguir. Por ejemplo, el vestuario de Wanna Be Starting Something, con el cual Jackson abriría los shows, Asu. estaba compuesto de más de 300.000 cristales, por lo cual sería una indumentaria bastante pesada para bailar. También, la chaqueta de Billie Jean, la cual normalmente estaba hecha con telas elásticas como de lentejuelas, para This Is Claro. It estaría compuesta de miles de cristales, haciendo que el saco pesara más de 4 kilos. ¡A Además la de que, siendo miércoles! sinceros, el guante que se diseñó para Billie Jean luce bastante más simple, y por lo mismo, se siente feo en comparación a los guantes que Michael utilizaba anteriormente. ¡Qué Y aunque elegancia! en realidad Sally realizó varios diseños que son bastante llamativos y que en lo personal me hubiera encantado ver en el escenario, sin duda alguna, Dennis Hopkins y Michael Bush tenían sus respectivas preocupaciones de que estos vestuarios fueran a afectarle a Michael a la hora de bailar. ¿Por qué tantos brillos? O sea, sí es Es el rey, debido a pero... esto que Bush y Hopkins realizaron vestuarios alternativos, los cuales servirían como opciones de emergencia en caso de que Michael no pudiera bailar con los vestuarios oficiales. Y aunque estos diseños no vieron la luz, podemos darnos cuenta de lo prácticos que eran al ver que Michael Bush y Hopkins realizaron los que fueron los vestuarios preferidos de Jackson en This Is It, los cuales fueron los de Smooth Criminal o el de I Just Can't Stand Over You, que como se imaginarán son los más apegados al Más estilo de apegados Michael al Jackson. estilo, Y de sí. paso, eran mucho más ligeros y aptos para que Jackson pudiera moverse al bailar. Incluso diseñaron para Michael una Oh, chaqueta de qué Beat, buena la cual estaba chaqueta. hecha para que cada que termine la canción, esta prenda se encendiera en llamas. Y aunque en realidad esta chaqueta forma parte de los diseños oficiales y no es una alternativa, la menciono como ejemplo de la genialidad con la que Michael Bush y Dennis Hopkins diseñaban la ropa de Jackson. Bueno, ellos ya estaban familiarizados A para trabajar para continuación, el rey. sigue el turno del nivel 5, en el cual ahondaremos en información sobre material audiovisual bastante raro de This Is It. Thomas Si Amateur. recordemos bien esta No sé. época, tenemos presente lo virales que fueron las imágenes del anuncio del 5 de marzo, donde como dije anteriormente, vemos a Michael anunciar la gira, pero a veces se ignora el hecho de que cuando se realizó esta conferencia, aparatos electrónicos como cámaras digitales se volvían cada vez más comunes, así que en realidad, aunque muchos no lo tienen presente, existen múltiples grabaciones amateur La hechas por miércoles. fans, en las cuales podemos ver diferentes puntos de vista del anuncio de la gira This Is It del 5 de Me marzo. sorprende la calidad. Porque en esa Que época... ahora, hablando sobre grabaciones se amateur hacía hechas con por una fans, papa, una que es pero- muy poco conocida y a su vez bastante interesante, fue la que un grupo de fans holandeses lograron hacer el 4 de junio de 2009, pues en aquel día lograron infiltrarse en las instalaciones de The Forum, el lugar donde se estaban realizando los últimos ensayos de This Is It, y en las grabaciones pudieron captar principalmente el audio de los ensayos de las canciones de Will You Make Me Feel, Dangerous, Mira qué tanto hacía Lady Michael Diana. que no importaba siquiera verlo, sino escucharlo practicar Beat. ya era un goce para los fans. We A Are the la World, miércoles, la calidad de audio. e incluso Billie Jean. Pero si hablamos del Sugarfoot. audio de los ensayos, es importante hablar sobre unas grabaciones que surgieron hace algunos años, pues Jonathan Moffett, también conocido como Sugarfoot, quien fue el baterista de Michael Jackson no solo en This Is It, sino en varias de las giras que el rey de pop hizo, publicó en YouTube una serie de audios inéditos de los ensayos de This Is It, en los cuales pudimos escuchar por primera vez en buena calidad diferentes ensayos de las canciones que jamás fueron mostradas al público, pues gracias al baterista pudimos conocer cómo eran los performances de canciones como Dirty Diana, El rock está el medley de buenísimo. Off the Wall, Stranger in Moscow, Ok. entre otros temas más. Si les interesa escucharlos, les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Ahora, volviendo a las grabaciones amateur, unas bastante desconocidas Epa. y que en lo personal se me hacen bastante interesantes, es el de una ¿Qué de tal las los audiciones de vestuarios? los bailarines, pues en ella podemos ver a algunos contendientes bailando Dangerous con Smooth Criminal. Siendo El un video 2 está bastante que lo da interesante si todo. tomamos en cuenta no solo el hecho de que Michael Jackson también estaba ahí, sino que muy probablemente la vista de este video sea lo mismo que lo que él estaba viendo.
Y ahora que menciona la canción Dangerous, creo que es importante hablar de esta canción en particular, pues sin duda alguna, probablemente este sea uno de los temas más buscados por los fans que les interese todo lo relacionado con DC Seed, pues aunque se sabe que se realizaron ensayos, poco o nada existe de material audiovisual de cómo iba a ser esa no, canción. nunca lo llegaron a Sin embargo, mostrar. en el año 2011, el coreógrafo Travis Payne, quien participó justo en la creación de la coreografía para DC Seed, realizó en un evento de Japón el mítico performance de Dangerous que se tenía planeado para DC Seed, siendo un performance el cual de hecho está disponible en YouTube y lo estás viendo justo aquí en pantalla. Ok. A decir verdad, aunque la coreografía de esa canción es bastante buena, pues se ve que trabajaron en hacerla diferente. Este performance da una vibra un poco extraña si tomamos en cuenta que Sí. en realidad Michael debería estar ahí bailando. Y para terminar con el tema de Dangerous, es importante destacar que existe una mezcla basada en la versión original de esta canción para la gira DC Seed, siendo hasta el momento el único acercamiento que tenemos a lo que pudo haber sido Dangerous en 2009. Además de que esta versión nos revela un dato interesante, y es que el intro de Dangerous para DC Seed contaría con una mezcla de Who Is It, en la cual se escucha el beatbox y la capela de Michael que hizo para la entrevista de Oprah, siendo una mezcla bastante inusual y a su vez bastante ingeniosa. Así que ingeniosa. si les interesa escucharlo, les dejaré el link en la descripción. Para el que no lo sabe, Who Is It es una de las canciones más diferentes de Michael. Habla de infidelidad, habla de dolor, de decepción. Tiene una historia muy trágica. Según recuerdo, Michael durante una temporada salió con una chica y esa chica cada vez le pedía más y más dinero. Y un día Michael descubre que la chica era una escort conocida que se acostaba con millonarios o con gente que pudiera pagar. Michael se sintió tan traicionado que escribió Who Is It. Y por eso esa canción es tan llamativa. Y además en la producción Michael se metió de lleno en todo. Porque, o sea, en la entrevista que él menciona de Oprah, el man podía tararear con un beatbox perfecto toda la canción. Y quedaba espectacular. Tienen que escucharla. Si les interesa algo diferente de Michael y no solamente singles para bailar, pues Who Is It es una de las mejores canciones que tiene. Continuando de nuevo con las imágenes raras de DC Seed, poco se ha hablado Ok. de una imagen que salió hace un tiempo en internet, en la cual vemos a Michael realizar alguna especie de movimiento mientras utiliza unos pantalones de color naranja, siendo imágenes que jamás se ven en el documental. Es una imagen que simplemente apareció por ahí en internet, sin contar con algún tipo de contexto, fecha o dato adicional para entender lo que Michael estaba tratando de realizar en esta imagen. De hecho, hablé de esta fotografía justo en un video de Los Media ya hace algún tiempo, pero sin duda alguna, su sola existencia genera más dudas que respuestas, pues como dije, no se entiende ni el origen ni el contexto de lo que ocurrían detrás de la fotografía de este ensayo en particular. Mira lo importante que era Michael o lo pegados que son sus fans que hasta por unos pantalones que fácilmente pudo haber sido que, no sé, Michael se aburriera de sus anteriores pantalones y que lo quiera cambiar, están que buscan y quieren entender cuál es la función o qué canción va a sacar. Eso no cualquiera lo logra. Pero si queremos hablar de imágenes verdaderamente raras, tenemos que hablar de las fotografías de las pruebas de vestuario. Pues si bien debido al documental aparecieron diferentes imágenes donde Eso vemos es a un Michael pantalón probándose algunos vestuarios como el de Billie Jean o el del medley de los Jackson 5, existe una imagen que se filtró hace algunos años donde podemos ver una prueba adicional nunca antes vista de estos vestuarios. En esta imagen podemos ver a Michael probándose diferentes tipos de vestuario, algunos que ya le habíamos visto como en el caso de Billie Jean con las luces que iba a utilizar, pero viéndose también a Michael con la chaqueta negra que se pensaba utilizar para la canción Man in the Mirror y una especie de vestuario bastante inusual donde vemos en ella la mitad de la chaqueta blanca de Thriller junto a otro tipo de sacos de color blanco bastante llamativos. Sin embargo, y a decir verdad, es innegable el hecho de que estas imágenes transmiten una sensación un tanto rara, no tanto por lo borrosas que lucen, sino por una constante que se ven en ellas, y es el hecho de que estas fotografías, si por algo no salieron al público en su momento, fue porque no querían que viéramos lo delgado que Michael Jackson lucía, una delgadez que más que ser algo estético, era reflejo de algo lamentable que le estaba ocurriendo a su salud. Su salud se estaba deteriorando cada vez más. Hola. Otro anuncio. Para finalizar, tocará hablar del nivel 6, en el cual nos adentraremos en lo que considero yo son los secretos de DC Seed, las cosas que la producción no quiso que supieras o que te dieras cuenta. A ver. Sí. Para hablar de este nivel tenemos que tocar un punto en especial, y es que a pesar de que en el documental, aparte de enfatizar el hecho de que Michael Jackson supuestamente quería hacer su regreso final a los escenarios, en el mismo se nos enseña una imagen principalmente positiva, sana y poderosa de Jackson, como si pareciera que estuviera en su mejor momento para realizar conciertos, pero la realidad es que pese a toda apariencia, lo que vemos en el documental no es más que una fachada, pues la realidad es que Michael contaba con problemas de salud, debido a los desgastes físicos que tenía en parte por el estrés y también por el hecho de que padecía lupus, y debido a esto, y al hecho de que la producción se empezó a complicar ya que tenían muy poco tiempo para planear y realizar la gira, el estrés tanto emocional como físico que Jackson presentó lo hizo experimentar fuertes periodos de insomnio, los cuales lo llevaron a no dormir por casi 2 meses, y debido al hecho de que después de su muerte se supo que Michael Jackson vivía con una rutina de analgésicos para poder llevar a cabo su vida con el dolor físico y con la falta de sueño, al ver las imágenes del documental es imposible no pensar que en realidad lo que estamos viendo no era real, pues lo que se nos presentó fue el esfuerzo de toda una producción por no mostrar que Michael Jackson no se encontraba bien, un hecho que dentro de la producción sabían a la perfección, pues el propio director musical de la gira, Michael Burton, admitió en un correo de la época que Michael no estaba en condiciones para poder cantar y bailar al mismo tiempo, y es que si ponemos atención
definición. Aunque Michael baila bien, sin duda alguna, baila con mucha menos fuerza que en casi Sí, cualquier baila otro con momento de su menos vida. fuerza. Apenas puede girar, apenas se mueve con la rapidez que lo caracterizaba, pero sin duda alguna, y lo más llamativo, es que durante casi ningún momento de todos los ensayos, Michael Jackson realiza las icónicas patadas que hacía cuando bailaba, lo cual ya decía mucho de cómo realmente se encontraba. Sin embargo, ahora se estarán preguntando, si se encontraba tan mal, entonces ¿por qué iba a realizar This Is It? Pues bueno, para responder a esto, tenemos que ir al siguiente punto. A pesar de que en el documental simplemente se nos plantea que Michael Jackson quiso hacer su regreso final a los escenarios, la realidad es que el motivo detrás de por qué Jackson quiso hacer esta gira fue porque estaba obligado a hacerla, debido a que contaba con múltiples deudas millonarias, las cuales estaban haciendo que su estilo de vida fuera incosteable. Y es Eso que fue quienes lo que conocemos dije. la vida de Ray el Pop sabemos que para él, en realidad, el hacer conciertos no era algo de su agrado, debido No. al gran esfuerzo que requería para él, pero debido Hay un legendario video en el que Michael se nota que está todo incómodo, pero dice I love the tour. Y la gente se mata de risa porque en el círculo privado de Michael se sabía que él desde los 90 quería ya dejar de hacer tours. Michael durante buena época como que le gustaba, pero sabía que era lo más demandante físicamente. Después de todo lo que pasó, como que él se quiso alejar del reflector y del baile y quería ser productor de cine incluso. Pero no lo logró y que continuó haciendo tours y conciertos. La cosa está en que, pucha, creo que durante los años ya como que se cansó de hacer conciertos y ya no quería, pero si tenía una deuda millonaria por su estilo de vida tan extravagante, vamos a decirlo, pues tenía que cumplir, lamentablemente, pero es lógico que eso afectó de mala manera su salud. a su necesidad económica, no tenía otra opción. Aunado a esto, es importante hablar sobre un detalle en particular, y es que en el documental se nos presentan múltiples momentos de diferentes ensayos de diferentes fechas, los cuales se presentan en formas de fragmentos muy bien editados que nos sirven para transmitirnos el hecho de que Michael Jackson efectivamente trabajó arduamente en los ensayos. Pero sin embargo, algo que nunca se menciona fue el hecho de que durante todos los ensayos de This Is It, Michael Jackson jamás realizó un ensayo completo. Durante ¡Hala! cada una de las fechas que se ensayó para la gira, Jackson en realidad muchas veces llegó tarde y terminaba ensayando apenas un par de canciones, cosa que dentro de la producción fue motivo para múltiples conflictos, cosa que inteligentemente omitieron por completo en el documental. Qué malditos. Sin embargo, a pesar de lo que acabo de decir, existe un ensayo en particular el cual es recordado como el mejor que Jackson hizo para This Is It. Y es que el ensayo del 23 de junio se recuerda como un ensayo en el cual a Michael se le ve con mucha mayor energía, siendo no solo el ensayo donde mejor se le ve, sino incluso siendo el más completo y siendo, convenientemente, el ensayo que más se mostró en el documental, omitiendo muchas veces casi por completo otros ensayos interesantes de la gira. Y es que si nos ponemos a pensar, la situación es bastante inusual, pues literalmente esto ocurrió 2 días antes de su fallecimiento, y tomando en cuenta el hecho de que Michael venía de estar batallando para siquiera poder bailar, está raro que después de todo, justo antes de fallecer, tuviera este nivel de energía. A ver, entiendo que no querían mostrar la realidad, porque la realidad no iba a vender tanto. Aunque tal vez sí por el morbo, pero creo que hasta por respeto no lo quisieron mostrar. Quisieron vender la idea de que hasta el final de sus días Michael todavía podía bailar, todavía podía moverse como él sabía, pero creo yo que, no sé, esa visión más realista de un Michael que está desganado, que está mal, habría sido desgarradora para todos los fans. La cosa está en que es curioso que uno de sus más grandes uno de sus más grandes ensayos que hizo fuera 2 días antes. No creo en nada que tenga que ver con destino, magia o cosas así, pero tal vez, solo tal vez, ese día tuvo la energía necesaria porque eventualmente su cuerpo sabía que se iba a ir. No sé, es una teoría que me acabo de sacar, pero me parece muy interesante. Más de Sin 100 embargo, horas. a pesar de lo que acabo de decir, es importante mencionar el hecho de que aunque en el documental se muestra principalmente el ensayo del 23 de junio, en realidad se documentaron más de 100 horas de video de los ensayos de la gira, por lo cual sí, existe mucho material inédito de This Is Que no ha It, salido, material que muy exacto. seguramente no hemos visto para mostrarnos una mejor versión de Michael, y no la del Michael cansado que apenas si asistía a los ensayos. Y bueno, a partir de aquí es importante hablar del 25 de junio, no solamente por ser la fecha en la que Michael Jackson perdió la vida, sino porque en realidad ese día había un ensayo planeado, y es que justamente el ensayo del 25 de junio se había estipulado para que fuera el primer ensayo general de Jackson, en el cual se realizaría una especie de simulacro del concierto completo de lo que iba a ser This Is It, contando con lo que se puede decir es el setlist más oficial que hay hasta la fecha, pues es el que se esperaba sería con el que abrirían la gira. Además, también durante el 25 de junio, Michael tenía planeado grabar una canción en particular que serviría para mostrar nuevo material durante la gira. Y es que Michael serio? estaba trabajando en una canción llamada River Ripple, la cual se sabe que fue la última canción que Jackson trabajó en vida. Y aunque nunca grabó su voz, de fondo podrás escuchar la instrumental de esta canción, la cual, como dije, Michael estaba Prometía trabajando justo ser para enseñarla durante la gira de This Is It. Melancólica.
Antes de terminar este video, quiero hablar nuevamente de Michael Bush, y es que como dije anteriormente, él estaba trabajando en versiones alternativas de los vestuarios, y justo el 25 de junio de 2009 se encontraba trabajando con una chaqueta de Thriller, la cual va más acorde al estilo de Jackson en comparación a la de Saldi, pero sin embargo, mientras estaba justo a la mitad de la creación de la chaqueta, se enteró de la noticia de la pérdida de Rey del Pop. Lo que están viendo en pantalla es una de las máximas representaciones de lo que fue DC en general. Esta fotografía de la chaqueta representa más que una simple chaqueta, representa los sueños truncados, a medias, de lo que se esperaba fuera esta gira. Algo que se esperaba que fuera increíble, algo que debió haber visto la luz, pero desgraciadamente por cosas del destino, jamás tuvieron la oportunidad de ser vistas por el público. Michael's coming today. Ah, la mierda. Luego explico por qué son malditos. Y ahora sí, para terminar con este video, quiero dar un último dato, y este tiene que ver con un rumor que en lo personal desde hace un tiempo me ha llamado mucho la atención, y es que todos conocemos la portada de DC Seed, una portada que se ha vuelto bastante icónica por la silueta de Michael, en la cual podemos ver un collage de fotografías de los ensayos, pero sin embargo, aunque de esto se ha hablado muy poco, la portada ha contado con diferentes sospechas de múltiples fans, en la cual se señala que muy probablemente la silueta en realidad no es de Michael, sino que pertenece a algún imitador. Esto bajo el argumento de que para cuando se realizó los ensayos de DC Seed, hasta donde se sabe, no existió una sesión de fotografías oficial, y tomando en cuenta que la silueta cuenta con una pose simétricamente perfecta, cosa que para ser honestos en Michael es bastante raro de ver, demuestra que esto, más que ser un rumor, simplemente son los vestigios de cómo una producción, como dije anteriormente, invirtió todos sus esfuerzos por tratar de dar la mejor imagen, la mejor presentación y la mejor cara al mundo ante un proyecto que es muy seguro decir, mató al rey del pop. Ah, su madre. Sí, es una... Con todo lo que acabamos de ver, queda claro que DC Seed no se trataba de cualquier clase de concierto, sino de un espectáculo único que solo a genios y a visionarios como el rey del pop se le habrían ocurrido. Y aunque lamentablemente el contexto detrás de la producción de esta gira fue más que conflictivo y complejo, solo nos queda desear que las cosas hubieran sido de otra forma, que las condiciones detrás de la producción no hubieran sido tan conflictivas y tan complejas para Michael, que aunque sea hubiera realizado un solo show, y sobre todo, desear que nada de esto acabara como acabó. Y nada, este fue el iceberg de DC Seed, un tema bastante denso y sin duda alguna, ya sea si eres fan de Michael Jackson o no, este tema deja mucho de qué hablar y debatir. La verdad. Antes de terminar este video, quiero hacer un agradecimiento especial a MJ- en español, ya que me ayudó a verificar información importante de este video y me aportó con varias imágenes bastante interesantes. Y aprovechando que hablo de él, le recomiendo que vayan a seguirlo, ya que MJ en español está a punto de lanzar un libro sobre DC Seed, siendo probablemente qué el libro chévere. más completo de este tema en todo el mundo. Así que nada, vayan a seguirlo y sin duda alguna les recomiendo que esperen el lanzamiento de este libro. Así que nada, ¿qué piensan sobre este tema? Y sobre todo, ¿qué otros datos interesantes conocen de lo que pudo haber sido DC Seed? Los leo en los comentarios. A ver. Después de ver todo esto es choqueante. Yo creía que DC Seed iba a ser como solamente un concierto de despedida, pero con algunas cosas que me había enterado como que yo dije, ok, están tratando de tapar ciertas cosas, pero con esto de que el concierto probablemente fue lo que mató a Michael no sé, es malo, pero vamos a hablar las cosas como son. Michael se buscó esto por no cuidar de manera eficiente sus finanzas. Ahora, sí, estaba muy afectado por lo de las acusaciones y por todo el escrutinio que pasó en 2000, pero eso no quita que gastara y despilfarrara dinero. Fácilmente pudo haberse retirado y continuar cobrando las regalías. Creo que funciona así. Pero tenía un estilo de vida muy excéntrico que no era sostenible a la larga. Y bueno, es una pena porque posiblemente este concierto iba a ser el mejor de la historia de Michael y no se pudo dar por las adicciones que tenía a los analgésicos y el doctor que le dio de más. Es una gran pérdida la que se tuvo en 2009 con la muerte de Michael y es una gran pérdida para el espectáculo en general no poder haber visto la versión finalizada de este concierto que prometía mucho. Ahora, con respecto a la producción y cómo hicieron hasta lo imposible para hacer quedar bien o que se viera bien Michael, pues creo yo que así viéndolo frío es la cosa más normal del mundo. O sea, son corporativos. La gente que pide hacer esto son los corporativos, son la gente que sabe que, ok, queremos ganar dinero y queremos vender la mejor imagen posible porque si no revelaríamos que estuvimos haciendo las cosas mal. Entonces, no me sorprende, pero sí es un poco miércoles que hayan pues agarrado tal vez a un imitador porque no está confirmado, tal vez hayan mostrado la mejor de las caras y no la realidad, pero a fin de cuentas vende más una falsa ilusión que una verdad que duele. DC Seed me hubiera gustado verlo, aunque tal vez no hubiera podido ir al concierto porque estaba pequeño todavía, pero igual, era un sueño ver a Michael despidiéndose y tal vez seguir hasta el día de hoy como productor musical o haciendo ocasionales participaciones. Las cosas pasan por algo y si el rey se fue temprano, pues
tiene que tener alguna razón o algo debió haber pasado. Ojalá y esté descansando en paz porque se lo merece. Ha hecho una gran aportación a la música. Y Voice of Pop, muchas gracias por hacer este video. Te quedó espectacular. Voy a darte tu merecido like. Hermano, si tienes algún problema con mi video reacción o simplemente no te gusta, puedes escribirme en privado y yo la borro, yo no tengo ningún problema. Sigue subiendo más contenido, con todo esto de la película pues sería interesante. Y nada, conmigo será hasta la próxima. Bye.